La medicina hiperbárica es un ramo de las ciencias médicas dedicado al estudio de los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que ocurren en el organismo cuando la presión ambiental en donde se encuentran es superior a un bar. Bar es una unidad de medida para cuantificar presión de modo absoluto. Un bar es aproximadamente la presión de la atmósfera a nivel del mar. Significa entonces que hiperbaria, hiperbárica o hiperbárico indican que la presión del ambiente supera la presión de la atmósfera a nivel del mar. Una breve aclaración para brindar mayor precisión. La presión de la atmósfera a nivel del mar es de 1,01325 bar o, en términos más conocidos, 1013.25 hectopascales o milibares, que corresponden a la milésima parte del bar. El valor exacto de un bar se corresponde con una altitud de 111 metros y a 15 grados de temperatura. Las aplicaciones principales de la medicina hiperbárica son buceo, ambientes de trabajo con aire comprimido y la utilización de cámara hiperbárica. En el caso del buceo, el aumento de la presión se debe al agua y por lo tanto es llamada presión hidrostática. Una inmersión de 10 metros de profundidad en agua de mar aumenta la presión en una atmósfera o un bar, es decir que sumando la presión atmosférica a nivel del mar y la presión hidrostática, la presión total será de 2 bar o atmósferas. En lo referente al trabajo en ambientes con aire comprimido, comprende túneles en construcción y los llamados caissons o cajones, estructuras desarrolladas en el siglo XIX similares a cajones invertidos, usados principalmente para la construcción de puentes. Definición de cámara hiperbárica. El término cámara indica habitación pequeña, recinto, habitáculo, cabina, compartimiento. Básicamente es un espacio cerrado que es presurizable, es decir que permite mantener presión en su interior que para ser considerada hiperbárica debe sobrepasar el nivel de un bar, es decir, a la presión del aire atmosférico a nivel del mar. Las cámaras hiperbáricas pueden emplearse con fines diversos, sea entrenamiento o prueba de buceo en seco, como intermediario de transferencia o pasaje entre ambientes que tienen diferente presión, y también para tratamiento de patologías o enfermedades, lo cual es denominado terapéutica hiperbárica. La terapia hiperbárica implica en la mayoría de los casos que el paciente respire oxígeno, mientras que la presión del interior de la cámara supera la presión atmosférica a nivel del mar, siendo entonces llamada oxigenoterapia hiperbárica. Las definiciones científicas de esta modalidad terapéutica varían en su requerimiento de concentración de oxígeno y presión. En cuanto a la concentración de oxígeno, se considera un mínimo de 95 o 99%, mientras que para la presión del interior de la cámara, los criterios son más variables. Presión superior a un bar, presión de 1.4 bar o superior, presión de 2 bar o superior. En estos últimos casos, el incremento de presión es de al menos un 40 o un 100%. La oxigenoterapia hiperbárica es en definitiva la utilización terapéutica de la oxigenación hiperbárica, es decir, el incremento del contenido de oxígeno de la sangre y los tejidos que ocurre al respirar oxígeno mientras la presión ambiental supera la presión atmosférica a nivel del mar. La presión se define a partir de la cantidad de fuerza que se aplica sobre una unidad de superficie o área. A mayor fuerza aplicada sobre la superficie, habrá más presión, es decir, que fuerza y presión son directamente proporcionales. Por el contrario, la relación entre presión y superficie es inversamente proporcional. Un ejemplo simple para entender este concepto ocurre al apretar un clavo entre dos dedos, para una fuerza supuesta de 10 y una superficie de 1 en cada lado. En este caso, la punta ejercerá los 10 en una superficie de 1, mientras que la cabeza ejercerá 10, pero disperso en una superficie de 10, es decir, solo 1 para la superficie 1. Muchos otros ejemplos encontramos frecuentemente.
Siguiendo con los clavos, se explica entonces que es posible recostarse sobre una cama de clavos debido al aumento de la superficie. También que un vehículo pesado pueda transitar sobre la arena, mientras que una bicicleta se hunde en la arena a pesar de su menor peso. La presión que producen los gases se debe a las colisiones de las moléculas contra la superficie. El aumento de la presión de la cámara hiperbárica se produce a partir del ingreso de aire u oxígeno. Efectivamente, el aumento cuantitativo de gas producirá más colisiones y por lo tanto más fuerza y presión.